Saben que cuando tenía más o menos 6 o 7 años, estaba en la casa de mi abuela y mi abuela tenía un plato colgado en la pared, o sea, tipo cuadro. Se usaban los platitos con cositas y el plato tenía un versículo que decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo me sentaba en el sillón, no me llegaban los pies al piso porque era muy chiquitita, y decía, ¿qué onda? El que escribió esto paraba a la gente y le decía, ¿a dónde vas? Y la gente le decía, voy a la casa del Señor. Entonces se ponía contento. Me quedaba ahí la idea, volvía a la casa de mi abuela, veía el platito y lo leía lento. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Nunca tuve respuesta. No, mi mente pequeña, infantil, yo me imaginaba que la casa de Dios, para mi contexto, era la iglesia. Entonces me imaginaba gente parando a otra gente en el camino, haciendo esa secuencia. Hoy entendí dos cosas. Una es que los niños y las niñas tienen inquietudes espirituales y que tenemos que saberlo y aprovecharlas y bendecirlos y hablarles de Dios siempre y preguntarles qué piensan, sobre qué tienen dudas, y si no les sabe estar, orar juntos, porque en algún momento, aunque sea como me pasó a mí, 47 años después, Dios me aclaró algunas cosas y me encantó que me las aclarara. Resulta que hace 2 jueves o 3 estábamos ayunando y tuve muchas ganas de leer el salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y lo pensaba y fui y lo leí en la palabra. Y en esta Biblia que yo tengo decía cántico gradual. Entonces, como justo coincidieron mis hijas, les dije, yo lo leía, digo, chicas, ¿qué es cántico gradual? Bueno, 2 de mis hijas se pusieron a cantar tipo ópera, hicieron un cántico gradual, pónganle, como que iba subiendo de tono, y yo dije, no, eso no es. Otra de mis hijas me dice, en mi Biblia dice que son los cantos que acompañaban la peregrinación cuando iban a adorar a Dios y subían al monte en Jerusalén. Me dice, porque era un monte posta, había que subirlo. Entonces seguí leyendo y veo 122, cántico gradual, 123, cántico gradual, 124, 125, 126, 127, hasta el 134, cántico gradual. Y dije, ¿qué pasó acá? Pero antes del 121, el 120 también, cántico gradual. Así que me puse a orar, a buscar a Dios, y le dije, ¿qué es esto, Señor, del cántico gradual? Es que en el pueblo de Israel tenía 3 fiestas anuales, ¿no? 3 fiestas a las que todos iban, subían por el monte para llegar a adorar a Dios. Una de esas fiestas fue la fiesta en la que Jesús se les perdió a José y María, que dice que habían subido y cuando bajaron pensaban que estaba entre medio del pueblo, no estaba, se asustaron. Bueno, resulta que había 3 fiestas. Esas 3 fiestas implicaban que la gente fuera caminando como en una procesión para llegar hasta el monte para adorar a Dios. Una persona tipo entrenada podía tardar 2 días enteros en llegar. Y si una persona no estaba entrenada, o iba con nenes, o iba con personas adultas, o con alguien que tenía alguna dificultad para caminar, 5 días tardaban en llegar, un re tiempo. Y resulta que en ese tiempo, mientras iban caminando para adorar a Dios, se iban cantando cosas, se iban arengando. Esos son los 15 cantos graduales que hay en los salmos.
entre el 120 y el 134. Y se decían muchas cosas muy lindas. Y pensé que nosotros también estamos como familia, como cuerpo, como pueblo de Dios, fuimos invitados a caminar todo el tiempo hacia la presencia de Dios. Entonces, leí varias veces todos estos salmos. Son hermosos. Les pido que no me sigan en buscarlos porque como que corté partes. Entonces, para hacerlo más sencillo, ustedes pueden en casa decir, bueno, voy a leer desde el 120 al 134, tranquilita, tranquilito, pero que ahora prestemos atención qué se decía la gente mientras iban caminando a adorar a Dios. El 120 es un reconocimiento que la gente se hace y dice, no la estoy pasando bien. Empieza diciendo, en mi angustia clamé al Señor y el Señor me respondió. Líbrame, Señor, de los mentirosos, de la gente de lengua embustera. Y le está como diciendo, estoy en un clima medio adverso, hostil, pero lo reconoce. Y todo esto se cantaba mientras la gente iba subiendo. Una situación, me doy cuenta que estoy viviendo en un ambiente, en un ámbito donde me hacen la contra, pero bueno, estamos yendo a adorar a Dios. Sigamos a ver qué dice. El 121 es una declaración de confianza, es el que yo les dije que me picó en el corazón para empezar a meditar en Dios y en la palabra, y es el que dice, voy a alzar mis ojos a los montes, mientras iban subiendo a Jerusalén. ¿De dónde va a venir el que me auxilie? El que me ayuda es el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y está hablando en primera persona. Yo voy a alzar mis ojos a los montes. Yo voy a ver de dónde va a venir mi socorro. Y en un momento gira una segunda y dice, el Señor es tu guardador. O sea que el que venía cantando eso, de repente se da vuelta y le dice, el Señor es tu guardador. Se lo dice a otros que venían acompañando esa peregrinación. Esta declaración de confianza en la protección de Dios da palabras de ánimo a las personas que iban caminando, charlarían, porque 2 días o 5 días subiendo y parando, y se animaban y se alentaban. El 122, mi Biblia tiene el título que dice Oración por la paz de Jerusalén. Voy a ponerme los anteojos porque no veo nada. Y ahí viene lo que me pasaba cuando era chiquita. Dice, yo me alegro con los que me dicen, vamos a la casa del Señor. Y ahí todo cerró y yo dije, claro, no era que pararon en una esquina y le preguntaron, no, era parte de ese proceso de llegar al monte de Jerusalén. Entonces, ¿vieron? ¿Alguna vez fueron a algún evento cristiano, tipo en la capital? Entonces ibas en el tren, ibas en el subte y veías que alguien tenía un pin, yo amo a Jesús, y vos decías, este va para donde voy yo. ¿No les pasó nunca? Cuando fueron a mí me pasaba, o que ves que como que tienen la Biblia o algo y decís, vamos al mismo lado. Claro, eso era. Se alegraban porque iban juntos a adorar a Dios. En ese momento era un monte. Después vamos a hablar de otra cosa. En ese momento la gente se alegraba de decir, vamos para el mismo lado. O como cuando venís a la iglesia y te cruzás en el colectivo a un hermano o una hermana. Y vos decís, bien, va a la reunión. Nos alegramos. Nos da alegría saber que hay más pueblo que va al mismo lugar a alabar al Señor. Y de ese versículo saqué esto. El estado de aquellos que ven que otros se acercan a Dios es de alegría. Está buenísimo. Te alegra el corazón saber que otros está yendo al mismo lugar que vos a buscar al Señor, a buscar consejo de Dios para vivir, a buscar estar con la hermandad. Y el 122, tiene algo que hacemos todo el tiempo, los jueves, los domingos, cuando nos juntamos en el grupo de hogar, en la escuela bíblica. Miren lo que dice. Está hablando de la ciudad de Dios y dice, pidamos por la paz de Jerusalén y porque prosperen los que te aman, que haya paz
dentro de tus murallas y se respire tranquilidad en tus palacios. Por mis hermanos y mis compañeros, ruego a Dios que haya paz en ti. Por el templo del Señor nuestro Dios, pido a Dios que te dé bienestar. ¿Vieron que cuando nos mandan los pastores los motivos de oración de los ayunos, siempre ponen por el país, por los vecinos? Estamos cumpliendo parte de esto, que era un pedacito del acompañar esa procesión. Es re lindo, yo no sabía que estaba haciendo eso, pero lo estamos haciendo. El 123 dice, súplica por la bondad de Dios en medio del cansancio. Todos son lindos, hermanos. Dice, hacia ti levanto mis ojos, hacia ti que habitas en los cielos. Nuestros ojos están puestos en ti, Señor y Dios nuestro, como los ojos de los siervos y las siervas que miran atentos a sus amos y sus amas. Esperamos que nos muestres tu bondad. Mostranos tu bondad, Señor. Mostranos tu bondad. Ya estamos cansados de que nos desprecien. Ya estamos cansados de tantas burlas por parte de quienes todo lo tienen. Estaban como reconociendo que vivían en una situación de injusticia y le estaban pidiendo, y le estaban diciendo, Señor, estamos hartos. Qué lindo que es poder ser sinceros y decirle a Dios cómo estamos. Todo esto sucedía en ese camino y a Dios le agradaba y los hermanos se acompañaban y se iban arengando unos a otros y se iban diciendo, ¿y vos cómo estás? Bueno, dale, vamos a buscar al Señor. El 124 es un reconocimiento de la gracia, del sostén y de la ayuda de Dios. Me encanta. Dice, si el Señor no hubiera estado de nuestro lado, que lo reconozca el pueblo de Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestro lado cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habían tragado vivos, pues su furia contra nosotros los quemaba. Nuestra ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Los hermanos se decían entre ellos, ¿vos te diste cuenta de las que pasamos? Si Dios no hubiese estado con nosotros, si el Señor no nos hubiese acompañado, no salíamos vivos. No salíamos vivos emocionalmente, espiritualmente, no salíamos parados. El Señor estuvo con nosotros. Mientras caminaban, se recordaban, che, qué bueno que el Señor haya estado con nosotros. El 125 habla de la fortaleza de los que poseen su confianza en Dios. Dice, los que confían en el Señor son semejantes al monte de Sión, que jamás se mueve, que siempre está en su lugar. La protección del Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. El Señor bendice a los que hacen el bien. Este pasaje tiene que ver con que te vienen las pruebas, viene una, vienen dos, vienen 5, vienen 10, pero el Señor sigue siendo nuestra protección. Y se lo decían a modo de ánimo. Tiene que ver también con lo que en el Nuevo Testamento dice, hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, anímense a la fe. El 126 fue un poema escrito cuando el pueblo estaba en cautiverio, o sea, los habían llevado como esclavos. Y ese también lo cantamos a veces. Dice, cuando el Señor nos haga volver a Sion, nosotros cantamos, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, estamos cantando una parte que se cantaba hace muchísimo tiempo cuando el pueblo iba a adorar a Dios. Y dice, cuando el Señor nos haga volver a Sion, nos parecerá que estar soñando. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua rebosará de alabanzas. Entre las naciones dirán, el Señor ha hecho grandes cosas por esto. Sí, el Señor hará grandes cosas por nosotros y eso nos llenará de alegría. Haz que los que siembran con lágrimas cosechen entre gritos de alegría, que los que entre sollozos esparzan la semilla vuelvan alegres trayendo sus gavillas. Estaban en cautiverio, los dejaban ir igual, a adorar a Dios. No todos, pero algunos los dejaban. Y ellos decían, che, cuando volvamos a ser libres,
qué locura va a ser cuando volvamos a ser libres, cuando el Señor haga que se termine este tiempo de cautiverio. Y estaban confiando en que eso iba a pasar. Estaban confiando, esto va a pasar. Esta noche no va a ser oscura para siempre. Después también hay otras partes de la palabra que dicen que no va a haber siempre oscuridad, que la tristeza va a menguar. Ellos se animaban en el camino y estaban en cautiverio, estaban en opresión. El 127 tiene como título Los hijos son una bendición. Y tiene dos partes re importantes. La primera dice, si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Esto quiere decir, es en vano todo lo que hagamos si el Señor no lo respalda, sencillamente. Pero después, ustedes piensen esto, y va la gente toda, con niños, viejitos, gente impedida, iban todos al mismo lugar. Y unos llegaban antes y otros llegaban después. Y miren lo que se cantaban los hermanos. Como de la nada sale. Los hijos son un regalo de Dios. Los frutos del vientre son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero. Dichoso aquel que llena su aljaba con muchas de estas flechas. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda ante sus enemigos. Yo decía, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con que el andar con hijos a cuesta o con ancianos a cuesta no es un motivo de retraso, es un motivo de camino un poquito más lento, pero los hijos no son un impedimento. Dice acá bien clarito que son una bendición. Tal vez alguna madre, algún padre estaba como muy cansado de llevar al pibito, capaz que era medio gordito, que le pesaba, que yo, y alguien le dice, no te preocupes, vas a llegar igual. Los hijos no son un palo en la rueda, son una bendición de Dios. ¿Cómo se animaban? Se animaban en todos los aspectos posibles de la vida. O sea, en la tristeza, en el cautiverio, en los problemas que generan los retrasos de la vida cotidiana, no poder ir rápido. Así iban camino a la adoración al Señor. El 128 habla de las bendiciones de Dios, dice, dichosos todos los que honran al Señor, dichosos los que van por sus caminos, dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. Esta bendición es una bendición a los que honran al Señor, a los que trabajan, a los que se esfuerzan, a los que no quieren vivir de arriba, a los que no se aprovechan de los demás. Todos los aspectos cubiertos en esta subida. Se me voló. En esta subida, subían y tenían en cuenta todo tenían en cuenta, inspirados por Dios, obviamente, el pueblo animando al pueblo para que todos pudieran llegar. El 129, voy a leer del 1 al 4, ay, lo quería leer de otra versión, bueno, no importa. Dice, muchas han sido mis angustias desde mi juventud, que lo reconozca el pueblo de Israel, muchas han sido mis angustias, pero no lograron vencerme. Sobre mis espaldas pasaron los arados y me dejaron profundas huellas, pero el Señor, que es justo, me libró de las ataduras de los malvados. Eso, que lo reconozcan, como diciendo, no nos hagamos, digamos todo lo que hemos padecido, total, estamos en condición también de afirmar que el Señor nos libró de todo eso. No nos olvidemos, no contemos solamente las buenas, digamos todo, digamos, el arado me pasó por encima y me dejó marcas, y yo no creo que un arado te deje un rajunito, debe dejar una marca potente. Y dice, reconozcámoslo, si total el Señor nos ha librado de todo eso. Qué lindo que es esta arenga. El 130 me encanta porque toca otro aspecto de la vida humana, que es el pecado. Es el pecado. Está bueno.
Se llama Esperanza en la salvación del Señor. Y dice, escucha, Señor, mi voz, que no se cierren tus oídos al clamor de mi súplica. Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Pero en ti hallamos perdón, para que seas reverenciado. Yo te espero, Señor, con toda el alma, como esperan los centinelas la mañana, como esperan los vigilantes el nuevo día. Y después una exhortación. Israel, iglesia, mármol, confía en el Señor, porque el Señor es misericordioso. En Él hay abundante redención. El Señor salvará a Israel de todos sus pecados. Hay abundante redención y abundante perdón, pero se ve que dentro de los que subían a adorar no estaban todos bien. Había algunos que estaban bajo el peso del pecado. Entonces le decían, hay redención abundante, hay perdón abundante, y dale, cubriendo todos los aspectos, todos, el de la alegría, el de la tristeza, el de la prueba, el de los hijos chiquitos, el de las injusticias, el de los pecados. Era una fiesta, se ve, subir, acompañado de semejante gente que se bendecía con cantos. El 131 se llama La promesa de Dios a David y empieza a contar que David, que fue un rey, le había dicho a Dios, Señor, yo te quiero construir una casa, no está bueno que yo tenga un rey palacio y vos no tengas dónde estar. Y el Señor le había dicho, no, quédate tranquilo, no te preocupes. Tus hijos te van a construir una casa y de la descendencia tuya van a ser el Salvador. Muy sencillo, pero ¿saben qué? Como que contaban parte de la historia. Les recordaban, miren lo que le prometió Dios a David, miren, y lo cumplió. Y miren que ustedes van a ser parte de este cumplimiento de esa promesa todavía más. Y me hace pensar cuando contamos cosas que vivimos en el pasado y les contamos a los hermanos con el ánimo de que entiendan que lo que Dios hizo una vez puede volver a hacerlo, y puede volver a hacerlo, y puede volver a hacerlo. Hoy hablábamos con Cande, que me ayudó mucho para preparar esta palabra, y yo le decía, a veces las personas que hace 35 años que estamos en la iglesia parecemos como esas viejas locas que cuentan siempre lo mismo, pero si vos supieras la gloria de Dios que veíamos se nos rompía el lavarropas y no teníamos un peso. Y el técnico decía, no tiene arreglo. Y le orábamos al lavarropas y el lavarropas empezaba a andar de nuevo y andaba por 10 años más. ¿Cuánto deseamos que los demás también vean esos milagros en la sencillez y en la provisión? Y yo le doy gracias a Dios de que muchos hoy tenemos para pagar el técnico, o que muchos hoy tenemos para comprar otro lavarropas. Pero anhelo con el alma que así como el pueblo de Israel les recordaba esas promesas cumplidas, esas cosas que vivieron, también vivamos cosas de Dios hoy. Y las vivimos. Pero está lindo recordarlo, está lindo, es bueno recordar las cosas grandes que Dios hizo. Bueno, anoté algo con el 132 cuando dice que el Señor hizo a David un juramento y lo cumplió. Y eso se lo están contando a otras generaciones. Y otras generaciones escuchan lo que pasó. ¿Cómo queda en evidencia que esa gente que subía toda junta era un cuerpo? Y que el cuerpo de Dios se construye mediante las experiencias de cada uno de sus integrantes. Y que esas experiencias nos enriquecen. Y que venga alguien y que me cuente una cosita así chiquita, anima mi fe. Y que el cuerpo de Dios vive en constante movimiento porque se van agregando personas, gracias a Dios. Se cumple también la oración de Jesús cuando dijo, no voy a orar solamente por ustedes,
Voy a orar también por todos los que van a venir y todos los que van a creer, todos los que van a ir siendo invitados a caminar en este camino. Porque todos los que estamos acá, y muchos más, fuimos invitados a meternos en este camino, en esta peregrinación hacia la adoración a Dios y hacia su encuentro. El 133 es una muestra cabal de que Dios anhela esto de que lleguemos a su presencia como cuerpo. Dice, qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen perfume que resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta su barba. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Allí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida para siempre. Este versículo, estos versículos que los cantamos, mirad cuán bueno y cuán agradable es, eso, que no me lo acuerdo. Habitar los hermanos juntos y en armonía. Es parte de lo que se cantaban. Che, está buenísimo que vayamos juntos, que cantemos a Dios, que estemos en este camino, que estemos en este peregrinar. Está bueno, nos estamos acompañando y queda escrito en la palabra. Queda escrito para que deseemos también vivirlo, que sea agradable habitar en armonía. Y hay dos versículos, no, es un versículo que lo saqué de dos versiones, dice, allí, o sea, cuando habitan en armonía, el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Y otra versión dice, allí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida para siempre. Es tan lindo. Todo este camino acompañado de buenas palabras, de palabras que nos animan. Y el último salmo, que es el 134, que habla sobre una invitación a bendecir a Dios, pero es una invitación para todos. Dice, ustedes todos. Así cierra, ustedes todos. Para mí que ahí ya estaban cerquita del monte, ya ahí con un pasito en la montaña, y alguien se da vuelta y le dice, ustedes todos, todos, alaben al Señor. Ustedes que por las noches cuidan su templo, bendigan al Señor, levanten las manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Es tremendo, una caminación a Luján podría ser, que es más cortita para nosotros, pero toda la gente animándose y animándose y animándose, y no falta ninguna circunstancia, tocan todas las cosas de la vida. Y todo esto se cantaba en el camino. Y yo, bueno, después de leerlo y releerlo, digo, ¿por qué quedó testimonio de esto? Que era como parte del camino hacia una fiesta. ¿Por qué quedó evidencia de este acompañamiento a los peregrinos? ¿Y qué puede tener que ver además eso, que está tan lejano, con nosotros hoy? Porque no tiene mucho sentido simplemente leer y recordar. ¿Qué implica para mí y para vos hoy? Que en la Biblia haya 15 salmos que acompañan el recorrido de una peregrinación. Si pensamos nosotros la vida como un camino, como un viaje, como una peregrinación, entendemos que es necesario caminar acompañados, siendo animados, siendo consolados, siendo retados. En el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que hablan de esto, de cómo tenemos que ir acompañándonos. Uno en particular, que está en Hebreos, dice así, que levanten de nuevo las manos caídas, afirmen las piernas temblorosas, tracen sendas rectas para que el débil o el cojo que los siga no se lastime con ningún tropiezo, sino que más bien sane y se fortalezca. Cuídense unos a otros. No vaya a ser que alguno no alcance la gloria de Dios. No dejen que en ustedes broten raíces de amargura, porque estas, al salir a la superficie, pueden causar problemas serios y dañar la vida espiritual de muchos.
En otras palabras dice, acompañen el peregrinar del cuerpo. Déjense acompañar. Porque si yo llego sola, llego incompleta. Nadie gana este partido solo. Nadie gana esta batalla sola. Lo que le pasa al hermano, lo que le pasa a la hermana, me importa porque somos lo mismo. Somos cuerpo. Esto excede el concepto de ayudar al otro porque lo necesito o porque me conviene. Esto excede el valorar al otro porque, bueno, el otro es mano y yo soy pie, entonces yo tengo que reconocer la virtud de la mano porque la mano me va a ayudar. No tiene nada que ver con lo utilitario. No tiene que ver con valorar al hermano porque puede cubrir algo que yo no tengo. No se queda en algo tan chiquito. Tiene que ver con que yo valoro porque el otro es cuerpo como yo soy cuerpo. El otro es lo mismo que yo, con diferentes funciones, pero no lo voy a valorar por su función, sino que lo voy a valorar porque es cuerpo, es hijo, es hija de Dios. Esto escapa a la mirada utilitaria, de valorar a la persona por lo que me puede dar. Es cuidar por amor, es cuidar porque somos cuerpo, porque somos lo mismo, es comprender y vivenciar que los días que pasamos acompañándonos debieran ser los mejores días de nuestras vidas. En la salud y en la enfermedad, en el día de festejo y en el día de la aflicción. Dios nos metió en un camino, Dios te metió en un camino. Y nos da muestras claras de que podemos estar acompañados y de que podemos acompañar. La palabra nos invita a acompañarnos y a hacernos el aguante y a animarnos y a fortalecernos y a amarnos, más allá de lo que el otro pueda dar.